Entendido. Vamos a comenzar, vamos a orar. Vamos a orar. A ver, déjenme ver quién más ha llegado. Ah, ya llegó mi Emanuel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento, Señor. Gracias porque permites que podamos hacer uso de este medio para poder conocer un poco más de ti, Señor. Te pido, por favor, Padre, que te reveles a nosotros. Revélate a nosotros, haznos entender. Te pido por el corazón, por la mente de cada uno de mis hermanos, Señor. Quita toda distracción, quita todo aquello, Señor, que nos robe la atención de quién eres tú y de lo que tú, Señor, deseas que podamos hoy retener en nuestras mentes. Ayúdanos a recordar, Señor, lo que ya hemos venido hablando. Ayúdanos, Señor, también a apropiarnos de tu verdad y a ponerla en práctica, Señor. Te pido, Señor, que por favor, limpies nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y que tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestro entendimiento, renueve nuestro entendimiento. Te lo pido, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchachos. Pues me da gusto verlos nuevamente, muchachos, hermanos. Y estamos en el capítulo 3. Jocelyn, que te acabas de conectar y que realmente ni te he platicado de qué se trata esto, pero bueno, es un estudio que tenemos acerca de la adoración. Es un libro que se llama Diseñados para Adorar. Y bueno, por ahí les mandé el PDF, ya en una oportunidad te lo puedo mandar. Y vamos estudiando, vamos leyendo poco a poco y vamos comentando o reflexionando sobre lo que vamos leyendo. Y ahorita vamos en el capítulo 3. Y bueno, el capítulo 3 nos habla de la esencia del ser humano y no sé si alguien de ustedes recuerda qué es lo que hablamos acerca de la esencia del ser humano. Y le integramos con todos los directivos. El consejero presidente Guillermo Lorenzo Córdoba se despidió, cerrando así ya la última reunión porque... Gracias, Anel. Alguien que pueda ayudarnos, por favor. Alguien que quiera opinar sobre Que lo que la leemos. naturaleza del ser humano es buscar a Dios, bueno, adorar. Muy bien, que por naturaleza busca algo que adorar. Así es, exacto. Muy bien, Emanuel. Por naturaleza el ser humano, sea creyente, crea en Dios, no crea en Dios, por naturaleza el ser humano busca algo que adorar. Y también dentro de la naturaleza del ser humano comentábamos algo más. ¿Recuerdan qué más era? Pues era que en muchas ocasiones las personas al tener esa necesidad de buscar a Dios, pues llegamos a incluso a buscar, al no conocer a Cristo, que no conocer de Dios, buscamos pues algo con que tratar de llenar ese vacío, ¿no? Obviamente pues es algo que no lo podemos llenar, que no se llena con otra cosa que no sea por Dios. Entonces buscamos alguna, pues no sé, adorar alguna creencia, alguna cosa, ¿no? Muy Oye, bien. Elías, Mande, Nancy, ¿o quién habló? yo, Es que no yo, les yo, veo. pues, sin ahí. Dime. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, en el capítulo 3 estábamos leyendo que algo de la esencia del ser humano, bueno, estamos hablando un poco de la esencia del ser humano, y les preguntaba que recuerdan qué es lo que habíamos visto. Emanuel Ah, ok. ya dijo que por esencia o por naturaleza el ser humano busca algo a que adorar, ¿no? Ujú. Busca algo que adorar.
Y yo les preguntaba nuevamente, repito la pregunta, ¿qué más habíamos visto? Ok. ¿Ya? Gracias. Ok. Sí, 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 gracias. Entonces sí, así es, Fernando. Y todos, ¿no? El ser humano por naturaleza busca algo que adorar. Y como comentábamos la semana pasada, y el escritor también nos hacía entender, ¿no? Cuando a veces el hombre se pregunta si Dios existe o no existe, y esa pregunta que a veces nos hace perder mucho tiempo, porque nos hace divagar, nos hace buscar argumentos que a lo mejor la gente ni se va a quedar convencida, pero la manera tan sencilla, y si la gente lo quiere entender o no, ese ya es su problema, pero una manera tan sencilla de responder a esa pregunta es, desde el momento que cada persona busca un ser divino, podemos darnos cuenta que Dios existe, porque a final de cuentas, Dios puso esa conciencia en los seres humanos, de que existía un ser mayor que ellos mismos, un ser mayor que la creación y un ser mayor que todo lo que puede existir. En este caso, nosotros lo conocemos o hemos escuchado poco a poco de hablar de él y sabemos que es el Señor, pero nuestra responsabilidad, ahorita mencioné que nosotros lo conocemos y realmente yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros conocemos a Dios? David Ramírez, ¿cómo es Dios? Mm, mm, pues, eh, pues lo describía como alguien omnipotente que siempre está en todos lados y celoso por su pueblo, ¿Y qué? y celoso por su pueblo. Ok, es Es lo único que se me ocurre ahí bien en la casa. lo que se te ocurre, ok. Ujú. Hermana Arabelia, ¿quién es Dios? Pues es todo para nuestra vida. Es el supremo Rey, el Todopoderoso, el Creador de nuestra vida, el Salvador, Ok, el que nos ha dado vida, vida eterna, al venir a mandar a su Hijo a salvar nosotros los pecadores, nosotros que no merecemos nada, pero que Él es Dios, que nos ama, nos perdona, nos bendice. Pues ahora sí es todo, es nuestro Padre y nuestro Creador. ok. Él- Neri, ¿quién es Dios, Neri? Pues es el creador de todo. Dios es un Dios de amor, es paciente, es justo. Pues sí, está en todos lados, sabe lo que pensamos y nos conoce. Ok. Algo importante que fuimos creados para adorar a Dios y para poder adorarlo correctamente, es importante que lo conozcamos, que lo conozcamos íntimamente, que lo conozcamos en carácter, pero también que lo experimentemos, porque no se trata, conocer a Dios no se trata de tener información intelectual en nuestra mente. Ojo, les repito esto, conocer a Dios no es tener información intelectual en mi mente de quién es Dios. Eso no es conocer a Dios. Yo puedo tener información intelectual en mi mente de quién es Dios, pero aún así no conocerlo. Repito una vez más, yo puedo tener información intelectual en mi mente de quién es Dios y aún así no conocerlo. Ejemplo, si yo pregunto, mencionemos atributos de Dios. Si yo pregunto atributos de Dios, tal vez todos vamos a empezar a decir, es omnisciente, omnipresente, es sabio, es poder, bueno, es eterno, no cambia, eh, todo existe por él, es el creador, es misericordioso, es amoroso, es santo, justo. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdenme. Bueno, y demás atributos que podamos hablar de él. Pero no porque yo lo sepa, quiere decir que yo lo conozco. ¿A qué voy con esto?
tenemos un problema, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios omnisciente, lo hemos dicho. Pero cuando tenemos un problema empezamos a entrar en ansiedad, empezamos a entrar en desesperación, empezamos a entrar en aflicción. Y aunque tenemos ese Dios del cual decimos que tiene muchos atributos muy poderosos, entonces pareciera que lo que Él es no es suficiente para nosotros, porque nosotros caemos en ansiedad, en depresión, en frustración, etc., etc., etc. Entonces, conocer a Dios implica que sus atributos, sabemos por medio de sus atributos cómo relacionarnos con Él y por consecuencia confiamos más en Él y le creemos más. Y vamos siendo libres de ansiedad, libres de amargura, libres de depresión, libres de tristeza, libres de sentimientos de rechazo, libres de sentimientos de menosprecio. ¿Sí? Entonces, repito, conocer a Dios no solamente es saber atributos de Él intelectualmente, sino cómo por medio de sus atributos Él se relaciona y yo puedo relacionarme con Él. Hermano Benny, adelante, perdón. Nosotros ya tenemos todo aquí en la mente, ¿no? En nuestro Ujú. pensamiento, ya sabemos quién es Dios, por decir, pero nos falta conocerlo. Y al saber conocerlo, este, si yo le digo Señor, yo tengo que tener ese respeto. Si le digo que es un Dios poderoso, tengo que hacer mi parte, ¿no? O sea, conocemos de todo de Dios, más bien sabemos todo de Dios, lo que es capaz. Pero a veces, cuando vienen las pruebas, ahí mengo a lo que yo sé de Dios, para Y ahí, exacto, cualquier exacto. circunstancia. Ya no le doy el primer lugar a Dios, aunque yo digo que yo ya sé mucho de él, pero no realmente mengo su poder, su autoridad, su señorío, todo lo que estamos diciendo ahorita, lo menguamos por Así es, mi propio ser, no, mi propio yo. así es. ¿Recuerdan la historia de Job? Job sabía mucho de Dios, ¿sí? Y después de que pasó pruebas y aflicciones, ¿qué fue lo que dijo Job? De oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cada uno de nosotros, y más los que son más jóvenes, tienen que aprender a conocer a Dios, no solo a tener conocimiento de Él, sino a conocer a Dios. Eso es muy importante. De hecho, Juan 14:7, no sé si alguien lo tiene por ahí, Juan 14:7, es un tema que curiosamente estas 2 semanas el Señor puso mucho en mi mente. Juan 14:7. A ver si no me equivoco, ¿eh? A ver, espérenme, voy a voltear. Mundo perdido. Es Juan 17. Juan 17, versículo Juan 17:3. Juan 3. ¿Puedo? No, no, no. Bueno, sí, léelo. ¿Quién lo va a leer? Ok, Léelo, espera. ok. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, hermanos. Jóvenes. Primero a los jóvenes, ¿eh? Jóvenes. Les pregunto, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Jóvenes.
Conocer a Cristo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es la vida eterna? Vamos Conocer a leer. como, ay, es que ahí dice, pero no lo tengo aquí en la, pero sí conocer a Cristo como nuestro único Salvador. Ok. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios, en eso es la vida eterna. La vida eterna no es cuando me muera voy a ir al cielo. La vida eterna no es cuando me muera no voy a ir al infierno, sino que me voy a ir al cielo, o no voy a morir, sino que voy a vivir eternamente. La vida eterna no se limita a eso. La vida eterna es conocer al Dios verdadero. Si tú y yo queremos preguntarnos si vamos caminando por el camino de la vida eterna, pregúntate entonces cuánto conoces al Dios verdadero. No cuánta información tienes de Él. Cuidado, no cuánta información tienes de Él. Los demonios saben mucho de Dios, pero no lo conocen. ¿Sí? Los demonios saben y tienen mucha información de Dios, pero no lo conocen. Entonces, la vida eterna no es cuánta información tienes, no es cuántas respuestas correctas das para quedar bien, tal vez, para que los demás te vean, para que vean que sí sepas, sí sabes, perdón. Eso no es la vida eterna. La vida eterna es cuánto tú conoces a Dios, cuánto tú conoces su carácter, cuánta intimidad tienes con Él. Te lo vuelvo a repetir, joven en especial, también adultos, pero jóvenes en especial. ¿Quieres saber si vas caminando el camino de la vida eterna? Pregúntate, ¿cuánto conozco a Dios? ¿Qué tan estrecho soy con Él? No cuánta información tengo de Él, sino cuánto conozco a Dios. Muy bien. Esto fue como una introducción, ¿verdad? Pero vamos al donde estábamos en el archivo, perdón, por favor. Muy bien. El escritor nos está diciendo entonces que Satanás no quiere que nosotros conozcamos a Dios. De hecho, él va a hacer todo lo imposible para que nosotros no podamos acercarnos a Dios y cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que es adorarlo, repito, pero nosotros no vamos a poder adorar a un Dios que no conocemos. Eso que acaba de subrayar Fernando dice, a él, o sea, a Satanás, sí que Dani. Daniel Vega. No, es que me hizo una pregunta Fernando. Le respondí que sí. Ah, ok. Bueno, leyendo podemos ver que a Satanás no le importamos nada, pero su odio a Dios le impulsa a hacer todo lo que esté en su mano para negar al Todopoderoso y aquello que le pertenece por derecho. Si de repente todo el mundo recibiera un bautismo en la creencia pura y alegre de que Dios quiere que nosotros lo adoremos, admiremos y alabemos, podría convertirnos de la noche a la mañana en el pueblo más radiante y feliz del mundo. Entonces descubriríamos por fin nuestro propósito. Dios se complace en nosotros y anhela nuestra comunión. Y vamos a seguir leyendo, por favor. ¿Me ayudas, Neri, por favor? Donde dice si la humanidad. Sí, si la humanidad no hubiera caído, la adoración seguiría siendo lo más natural del mundo, porque Dios diseñó al hombre específicamente para que lo adorase. Él creó al hombre como su instrumento musical especial, para que le ofreciera una alabanza dulce y natural. Sin embargo, cuando el hombre se rebeló y se apartó de este propósito, cuando el pecado entró en su vida, lo que se ha vuelto natural es el pecado. La naturaleza del hombre está caída, pero esta no era la intención original de Dios para nosotros. Si todo el mundo tuviera cáncer, podríamos decir que el cáncer es natural y aceptarlo como tal.
No obstante, no es natural, porque cuando Dios hizo el cuerpo humano, no tenía en mente unas células anómalas que formarían un cáncer para destruir a las personas. Mm, Muy bien. mm. Neri, tú que acabas de leer, ¿qué piensas de esa frase? Bueno, hay una frase que me llama mucho la atención. Está a la mitad del párrafo. Dice, cuando el hombre se rebeló y se apartó del propósito, de este propósito, el propósito que Dios le había dado, el pecado entró a su vida, siempre el pecado entró a su vida y el pecado se ha vuelto natural. O sea, lo que antes era natural para el hombre era adorar a Dios, pero ahora lo que es natural para el hombre, ¿qué es, Neri? El pecado. El pecado, ¿sí? Les pregunto, no sé si se pueden entender la idea. ¿Qué es más natural para nosotros? Les voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender. ¿Qué es más natural para nosotros? ¿Cómo se le llama a esta generación? La generación, yo soy millennial y los que están después de mí, Neri, ¿tú a qué generación perteneces? Cristal. La de cristal, exacto, generación de cristal. A ver, esta pregunta va para ustedes. ¿Qué es más natural? ¿Levantarme a orar o levantarme a revisar el celular? ¿Qué opinas, Emanuel? ¿Qué es más natural? Ver el celular. ¿Sí? Y normalmente vemos el celular y ¿qué vemos? Vamos, quiero que sean sinceros, no estoy juzgando ni nada, simplemente quiero que veamos la realidad de nuestra condición, ¿sí? Sí o no, cuando vemos el celular, lo primero que vemos es saber si alguien te mandó un WhatsApp o ya le picaste al Face o una notificación o algo así, ¿sí o no? ¿Sí o no les pasa o les ha pasado? Aquí es donde pueden hablar. Sí. Entonces, lo que quiero que vean con eso, muchachos, es que lo más natural ese es un ejemplo sencillo, ¿sí? Fíjense, otro ejemplo de lo más natural. ¿Qué es más natural? Otra vez, generación de cristal. Daniel Vega, cuando ya te vas, no sé, que vas a ir a la calle y que ya estás en la puerta y tu mamá te habla para que te regreses a hacer algo, ¿qué es más natural? ¿Que con alegría lo regreses o que digas, ay, mamá? No, pues que me regrese y diga, ¿y ahora ¿Sí o qué? no? Y entonces, ¿se fijan que ahí está? Yo también lo hago, ¿no? Ya voy en la puerta y digo, ay, ¿ahora qué? Y ahí está nuestra verdadera condición, ¿sí? Pero es tan natural para nosotros que no nos incomoda. Entonces, nosotros decimos que adoramos a Dios, nosotros ah, podemos ir a reuniones donde podemos llorar, cantar, levantar las manos y tener muchas expresiones de adoración que no están mal, pero la verdadera adoración está también cuando yo estoy en esos lugares, cuando yo me levanto, cuando yo estoy en casa, en todo eso. Entonces, lo que está diciendo el escritor en este momento es, cuando Adán y Eva pecaron, lo que era natural, la adoración, dejó de ser natural. ¿Y qué se empezó a volver natural? El pecado. Entonces, esto lo comento, muchachos, y lo resalto, hermanos, porque quiero que veamos dónde estamos. O sea, hemos adoptado tantas cosas, es algo que yo platico mucho con Sinaí. Hemos adoptado, con su hermano también, hemos adoptado tantas cosas como naturales, cuando realmente no son naturales. Las vemos como normales. Fíjense, y vamos a avanzar un poquito más. Antes, la hermana Laura y la hermana Arabella no me van a dejar mentir. Antes, si los muchachos estaban discutiendo en la calle, un adulto llegaba y les llamaba la atención. ¿Y qué pasaba, hermano Benny? Se aplacaban, ¿no? ¿Sí o no? Había valores. Todos esos Por eso decir. valores se constituían en el hogar. Entonces, Eso nos enseñaron. ¿pero qué pasa ahora? Si dos muchachos están discutiendo en la calle y llega un adulto y se mete, así le va a ir, ¿sí? Le van a faltar al respeto, le van a decir a usted qué le importa. Pero lo que quiero que vean es que cada vez el pecado se hace más natural, más natural, más natural, más natural. Otro ejemplo, no tengo nada en contra de los tatuajes,
La Biblia es muy clara con los tatuajes, es un tema, pero cada vez se vuelve más natural. ¿Sí? Ahora ya es más raro ver gente que no está, jóvenes que no están tatuados, pero antes, hasta en los trabajos, tener un tatuaje no era, no era permitido entrar a ciertos trabajos con tatuajes. Entonces, todo se va haciendo más natural. Antes, bueno, en otros países ya pasa, pero en este país se tardó mucho en pasar. Pero antes ver a dos hombres besándose en la calle no era natural. Hoy ver a dos hombres, hoy no ver a dos hombres, fíjense lo que voy a decir, va a llegar un día donde va a llegar un día donde no ver a dos hombres besándose en la calle no va a ser raro, ¿sí? No va a ser lo natural, porque cada vez es más natural o ver a dos hombres besándose o ver a dos mujeres besándose, pero eso no es natural. Entonces, lo señalo porque así es el pecado, pero bueno, no hay que irnos lejos. Vuelvo a lo mismo con nosotros. Y el ejemplo cuando me levanto. Cuando me levanto, ¿qué hago? ¿Oro o reviso el celular? Y es ahí donde está, donde yo puedo ver lo natural, el pecado en mi vida, ¿sí? Entonces es la brecha que tenemos que brincar, es la brecha que el Señor nos tiene que ayudar a pasar, que el pecado en nuestra vida vaya dejando de ser, ¿qué? Deje de ser natural, ¿sí? Hoy, hoy quiero que se vayan con esta frase en la mente cuando oren. Señor, ayúdame a no ver el pecado como algo natural. Y repítanlo, por favor, ahí, anótenlo en algún lado. Una buena oración es, Señor, ayúdame a no ver el pecado o lo pecaminoso como algo natural. Si queremos adorar a Dios, tenemos que limpiarnos de muchas cosas. ¿Y saben qué, muchachos? Y quiero resaltar algo. Cuando tocamos y no ensayamos, cuando no nos preparamos para el culto dominical y no sentimos carga por no haberlo hecho, eso es otra señal de que para nosotros el pecado es natural. Cuando yo llego tarde a la iglesia y digo, bueno, que al cabo hoy no me toca, eso es natural. Vuelvo al ejemplo, ¿no? Una de las, ¿no? De las peticiones que les hicimos desde un principio fue, por favor, hermanos, por favor, muchachos, se los pido encarecidamente, prendan sus cámaras. Y mira, quiero que vean algo, rápido, antes de que las prendan sus cámaras, quiero que vean algo. Vean que la mayoría de los que tienen prendidas sus cámaras son adultos. La mayoría de los que tienen prendidas las cámaras son adultos. Y los que no tienen prendidas las cámaras son jóvenes. Sinaí, ayúdame a buscar el versículo que dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Está en Proverbios. Voy. Este versículo, una vez lo estudiábamos también nosotros, precisamente por eso. Yo una vez, perdón, Es Proverbios 22:15. búsquenlo, muchachos, búsquenlo. Proverbios 22:15. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento se van a querer casar y en algún momento van a querer tener hijos. Pero antes de que llegue todo eso, ustedes primero tienen que entender en dónde están. Tienen que entender en qué momento de su vida, ya sea como joven o como adolescente, te encuentras y que lo que dice la Biblia es una realidad. Fíjense lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Tú le dices a un muchacho, y eso fue algo que me pasó, haz esto. Y no, no, porque la necedad lo lleva a ser rebelde. Y eso es pecado, ser rebelde es pecado. Y esa rebeldía, la ves que es pecado, la ves natural. De hecho, me voy a desviar un poquito del tema, pero de hecho, la palabra adolescente, les voy a mandar un audio de la adolescencia, está buenísimo. Pero antes de mandarles el audio, quiero hacerles una pregunta y quiero que la generación de cristal me conteste de verdad y me encantaría que prendieran sus cámaras también. Pero quiero hacerles una pregunta. Díganme las características de un adolescente.
Díganme características de un adolescente. Es Comportamiento, Egón, es grosero, fregón. no obedece a sus padres. a ver, ya Nancy, nomás una. Ah, qué grosero. Es que quiero que los muchachos, la generación de cristal me ayude con esto. Díganme características de los adolescentes o de la etapa de la adolescencia. Neri, Emanuel, Daniel, Flojos. Anel. Irresponsable, inmaduro. Ok, muy bien. Fácil de ser ofendido. ¿Perdón? Fácil de ser ofendido. Fácil de ofender, ok, sí, es el sentido. Neri, ¿qué más piensas que es un adolescente? Anel, Vanidoso. vanidoso, muy bien, gracias, Anel. Neri, Puede ser flojo. flojo. Y también, sí o no, muchachos, que un adolescente, según la psicología, un adolescente no sabe lo que quiere. ¿Sí o no? De hecho, eso es lo que les enseñan en la escuela, que los adolescentes no saben lo que quieren. ¿Saben? ¿Saben ustedes que el término adolescente y quien dijo, les voy a mandar el audio No para que lo existe. escuchen, es quien dijo que un adolescente tenía que ser rebelde, el que dijo que un adolescente tenía que ser flojo, el sujeto que dijo que un adolescente no sabía lo que quería, el sujeto que dijo que un adolescente iba a ir en contra de los parámetros establecidos en la cultura, en la sociedad, fue un sujeto que vivió en el año 1800 y fracción, no me acuerdo su nombre porque ya se me olvidó, pero fue donde tomó mucha fuerza el término de adolescencia. Fue donde tomó mucha fuerza el término de adolescencia. Y fue un psicólogo creacionista el que definió ese constructo o esa palabra adolescente. Aunque en su origen natural la palabra adolescente viene de adolecer o de una etapa donde una persona sí sufre ciertos cambios físicos, este psicólogo, creo que fue un psicólogo en inglés, y no me estoy tratando de recordar su nombre, pero no me acuerdo, pero les voy a mandar el estudio para que lo escuchen y les va a gustar. Este psicólogo se encargó de decir, no, bueno, vamos a definir entonces que en el siglo, creo que fue el siglo XVII, XVII, un adolescente tiene que ser alguien que está confundido, alguien que por consecuencia no sabe lo que quiere, alguien que es desobediente, que es flojo, etc., etc., etc. A tal grado de que hoy en el siglo XXI tenemos adolescentes con 45 años de edad, personas que tienen 45 años de edad viviendo una adolescencia, sin seguir sabiendo qué es lo que quieren, siendo flojos, siendo perezosos. Pero lo que quiero que vean, muchachos, es que este sujeto se encargó de todo lo que no es normal, porque la Biblia dice que ser adolescente es que ser adolescente. La Biblia dice que ser perezoso, ¿qué es? Es pecado, ¿sí? La Biblia dice que ser perezoso es pecado. La Biblia dice que ser rebelde es pecado. Sin embargo, un sujeto dijo, no, vamos a cambiar esto y vamos a decir que la rebeldía no es pecado y que la pereza no es pecado. Vamos a decir que están viviendo la etapa de la adolescencia. ¿Se fijan cómo en ocasiones la psicología, no siempre, pero en ocasiones llega a transformar el significado de las palabras para caer en lo que venimos hablando, para que tú y yo veamos el pecado como algo normal? Justificarlo a final de cuentas. Justificarlo, verlo normal. Vamos a acomodarlo aquí, no cabía, pero ahora sí cabe y ya lo vamos a ver normal. Cuidado, muchachos. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, está ligada al corazón de ustedes, de nosotros. Y dice el versículo, ese mismo versículo de Proverbios 22:15, y se los voy a dejar de tarea que se lo aprendan de memoria, y le voy a decir al pastor que se los pregunte. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Fíjense cómo la Biblia implícitamente menciona que es necesario que la necedad se aleje de la corrección del corazón del muchacho.
La Biblia nos enseña que es importante que la necedad se aleje del corazón de los muchachos. Y la única manera en la que la necedad se va a alejar del corazón es por medio de ¿qué? De la corrección. Entonces, muchachos, corríjanse, trabajen en corregirse. Si el enfadoso de Elías Medina, el día que tiene la clase, el lunes a las 9 de la noche, les dice, prendan la cámara, no sean necios. ¿Saben, muchachos? Cada vez que nosotros cada vez que nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos, abrazamos más nuestro pecado y lo abrazamos más. Y decimos, yo no lo suelto, yo lo quiero hacer así. Cada vez que nosotros decimos no, lo abrazamos más y más y decimos, no lo suelto, yo quiero que así sea. Y yo les pregunto otra vez, entonces, ¿cómo es que vamos a adorar a Dios si a final de cuentas decidimos hacer lo que nosotros queremos? Y yo sé que es difícil cuando tenemos la cámara prendida y apagada y la tengo que prender y ya me dijo y me está exhibiendo. No, muchachos, no los estoy exhibiendo, de verdad, con mucho amor se los digo, con mucho cariño se los digo. Y testigos me son Aarón y Sinaí, porque están ahorita aquí y constantemente trabajo con ellos y hablamos temas, ¿sí? De que miren, pongan atención. No crean que para mí es, quiero que les gané. No, no se trata de ganar. Mi deseo, muchachos, es que Dios se revele a sus vidas. Pero en la medida que nosotros seamos necios, no se va a revelar a nuestras vidas. Ayer me tocó predicar en la iglesia y me hubiera encantado haberlos tenido cerca. Últimamente hemos visto, yo creo que muchos han visto que hay avivamientos en diferentes ciudades y que hay avivamientos y todos queremos un avivamiento. Y Dios me dio un mensaje que me encantó mucho hasta el título, y el título lo dice todo, ¿no? No puede haber avivamiento sin arrepentimiento. No puede haber avivamiento sin arrepentimiento. Si tú quieres que Dios avive tu vida, si tú quieres que Dios avive tu relación con Él, necesitas ¿qué? Arrepentirte. Arrepentirte de tu rebeldía, arrepentirte de tu manera de hacerlas, arrepentirte de lo habituado que estás a hacer las cosas a tu manera y abrazar la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios avive tu corazón, si tú quieres que Dios se revele a tu vida, si tú quieres adorar a Dios genuinamente, y yo lo quiero hacer, en ti y en mí tiene que haber sí o sí arrepentimiento. Tiene que haberlo. Lo necesitamos. Necesitamos que haya eso en nuestras vidas. No es regaño, muchachos. De verdad, se los vuelvo a decir. A ustedes tal vez no lo sepan y las personas con las que lo platico solo lo entienden, que Dios ha puesto en mi corazón un afecto especial por cada uno de ustedes. Pero yo no puedo hacer la obra que el Espíritu de Dios solo puede hacer. Pero si ustedes endurecen su corazón, si ustedes endurecen su corazón, esa obra se va a retardar. A final de cuentas, Dios va a ganar. Pero si ustedes endurecen su corazón a su palabra, los únicos que van a acarrear tragedia, y por experiencia se los digo, porque en ocasiones por endurecer mi corazón, yo tuve que llorar, tuve que sufrir, porque yo endurecí mi corazón. Por eso es que el Señor dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. El muchacho se hace necio, endurece su corazón, dice, no, no quiero. Y Dios dice, necesitamos quitar la necedad, porque yo quiero revelarme a ellos. Les voy a dar un ejemplo, como un chiste, una anécdota chiste, de cómo es la necedad en el corazón. Platican la historia de que estaban en la iglesia, una señora con su hija, estaban en el culto y la niña tenía 4 años, 5 años de edad. Y entonces leían la Biblia, oraban, cantaban, y la niña brincaba y se paraba y corría y la señora la traía y siéntate, siéntate, estate quieta, que te estés quieta. Creo que todos hemos visto esa imagen alguna vez, ¿no? Y estate quieto y mira. Y la niña, pero y brincaba y se agachaba y jugaba por abajo de las sillas y la señora la sacaba otra vez y la volvía a sentar. Y entonces llega un punto donde le dice, ya te dije que te sientes. Y si no te sientas,
Aquí enfrente de todos me voy a quitar el zapato y te voy a pegar. Entonces la niña se le queda viendo a su mamá y le dice, está bien, dice, me voy a sentar, pero quiero que sepas que por dentro sigo estando parada. Entonces, eso es la necedad, ¿no? Me siento, pero por dentro, en mi corazón, estoy parado. Eso es la necedad en el corazón. Lo hago, pero a final de cuentas quiero que sepas que en mi corazón, y eso, hermano, eso, muchachos y hermanos, es la omnisciencia de Dios. A mí ustedes me pueden, y a quien sea, y entre nosotros podemos aparentar. Y eso es algo que yo le pido al Señor, límpiame, porque yo no quiero aparentar. Pero el que pesa los corazones es Dios. Tú puedes estar conectado al estudio físicamente, pero por dentro estar en otro lado. Tú puedes conectarte al Zoom por cumplir con algo, pero por dentro estar en otro lado, como esa niña. Entonces tengan cuidado, muchachos. Tengan cuidado y traten de acatar lo que se les pide, no por chantaje. Yo no lo hago por chantaje. Les vuelvo a repetir. Cuando nosotros acatamos una indicación, eso habla de que en nuestro corazón hay disposición delante de Dios. Se los vuelvo a repetir. Cuando nosotros acatamos algo, eso habla que en nuestro corazón hay una disposición y que somos conscientes que Dios nos ve. Cuando acatamos una indicación que nuestros padres nos dan con sabiduría, que nuestros hermanos en la iglesia nos dan con sabiduría, a pesar de nosotros, si la acatamos, eso habla de que nuestro corazón está deseoso, Señor, transfórmame, y el Señor lo ve. Perdón, hermano Benín, sí vi que levantó el dedo, pero si no me iba a Sí, robar. no. Pues nada más como estamos hablando de los muchachos, una palabra que está escrita dice, Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Y otra parte dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ese era mi comentario. Así es, hermano. Gracias. Y gracias porque refuerza todo esto. No es cuánto hacemos para Dios, sino cuánto lo obedecemos. ¿Sí? No es cuánto hacemos, sino cuánto lo obedecemos. El Señor no necesita nada de nosotros. Híjole, me gustaría que estudiáramos los atributos de Dios. Hay un atributo que se llama la aciedad de Dios. Lo he estado leyendo, investigando, y es muy hermoso ese atributo de Dios, porque es un Dios. Ese atributo, les platico un poquito, ¿no? Lo vi porque cuando pasó lo de la pandemia, varios pastores empezaron a compartir. Y dice la Biblia que Dios sustenta todas las cosas, que el Señor Jesucristo sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. No sé si ustedes habían pensado o no, o si han leído ese versículo, pero quiero que vean esto, que puedan comprender esto. Si un cáncer existe, si el virus del COVID existió, aun que sea mortífero, Dios, el Señor Jesucristo, lo sustenta por el poder de su palabra. Y si Satanás existe, es porque el Señor lo sustenta por el poder de su palabra. Eso significa que en el momento que Dios diga basta, ¿qué va a pasar? Se acaba. Qué hermoso es eso. Qué hermoso, porque si Dios es el que hace que todos se sustenten en el momento que Él dice se acaba, se acaba. Por eso es que cuando murió Lázaro, por ejemplo, Dios sustenta aún eso. Y cuando Él dice, revive, revive. Y por eso a nosotros nos ha dado esa promesa, que no moriremos, que nos resucitará, porque Él sustenta todo con el poder de su palabra. Y no sé si pueden, pero para mí conocer esta parte de Dios es maravilloso porque me lleva a confiar en Él. No hay nada que Él no sustente con el poder de su palabra. Creo que ya son las 10. Te dije, ver, que no tuviéramos break la semana pasada, pero bueno, Iba a hablar Fer. vamos a continuar para acabar por lo menos esta hoja. Entonces, algo natural en nosotros es el pecado y tenemos que esforzarnos y orar para pedirle al Señor que no sea natural. Sinaí
ayúdame a leer el siguiente párrafo, por favor. Donde dice cuando Dios hizo, Así es, cuando Dios hizo. ok. Cuando Dios hizo el alma humana a su propia imagen, su meta era que actuásemos de acuerdo con aquella naturaleza divina. Nunca pretendió que el virus del pecado infectase ese lugar sagrado dentro del hombre, pero por consiguiente el pecado es lo antinatural. Es una sustancia foránea que contamina el corazón y la vida de los hombres, repeliendo así la mirada de Dios. Debido a esta condición de la humanidad, el pecado es natural y la alabanza antinatural. Por eso son muy pocos quienes realmente la practican. Muy bien, vuelve a ir a decir lo mismo, ¿no? Debido a la condición del hombre, para el hombre el pecado es natural y la alabanza es antinatural, ¿sí? Ayúdame a leer, Emanuel, por favor. Esa frase yo la subrayaría. Emanuel, ayúdame a seguir leyendo. En consecuencia, es importante comprender que nadie puede trazar su propio patrón de adoración o adorar a Dios como le apetezca. Aquí el placer pertenece solo a Él. Aquel que nos creó para adorarlo también ha decretado cómo debemos hacerlo. No podemos adorar a Dios como queramos. Nuestra adoración debe adaptarse siempre a la voluntad divina. Dios no acepta cualquier tipo de adoración. La acepta solamente cuando es pura, cuando fluye de un corazón sometido a la influencia del Espíritu Santo. Solo puede aceptar este tipo de adoración, compatible con su naturaleza sagrada. ¿Qué piensas de eso que acabas de leer, Emanuel? Que Dios acepta la adoración solo si es guiada por el Espíritu Santo. Así es. Dios no acepta entonces cualquier adoración, ¿verdad? La, la adoración tiene que ser conforme. Dice, la acepta solamente cuando es pura. No sé si puedes subrayar eso por ahí, Fernando. La acepta solamente cuando es pura, cuando fluye de un corazón sometido a la influencia del Espíritu Santo. Ojo con esto, ¿eh? Cuando fluye de un corazón sometido, esta palabra es importante, un corazón sometido a la influencia del Espíritu Santo. Solo puede aceptar este tipo de adoración compatible con su naturaleza sagrada, ¿sí? Para que tu corazón y el mío y nuestro ser se sometan al Espíritu Santo, tenemos que buscar constantemente la palabra de Dios, la obediencia, la oración, decirle al Señor que produzca en nosotros, orar, Señor, produce en nosotros el querer como el hacer, enséñame a adorarte. Un corazón sometido a la influencia del Espíritu Santo va a ser un corazón que obedece. Por eso es que les repito, la necedad no tiene nada que ver con la adoración. Y yo no puedo decir que adoro a Dios, pero que soy un necio. Mejor dicho, sí, porque todos somos necios mientras estamos aquí. Lo dije mal. Yo no puedo decir que adoro a Dios y seguir aferrado, abrazando mi necedad, como el ejemplo de la niña, ¿no? Está bien, voy a hacer esto, pero por dentro sigo haciendo lo que yo quiero. Ese es el ejemplo que quiero tomar. Y creo que se les va a quedar por mucho tiempo en la cabeza porque es muy chistoso. Pero tenemos que entonces entender que Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Nuestra adoración debe adaptarse siempre a la voluntad divina. Repítanlo en sus mentes, mi adoración debe adaptarse a la voluntad divina. Y también esa es una muy buena oración. Señor, ayúdame a adorarte como tú quieres ser adorado. Cuando yo tenía 17 años aproximadamente y que yo empecé con esta cuestión de conocer a Dios, yo les comparto una de mis oraciones muy íntimas y por muchos años fue, Señor, yo no quiero conocerte como la gente platica que tú eres. Señor, tal vez voy a sonar desafiante, pero tampoco quiero conocerte como los pastores dicen que tú, como algunos pastores dicen que tú eres, ni como algunos maestros de Biblia dicen que tú eres. Yo le dije, Señor,
yo quiero conocerte como tú quieres ser conocido. Y hoy, muchos años después, lo entiendo, porque tal vez habrá líderes que te van a enseñar, es que tienes que conocer a Dios así, tienes que conocerlo así. No, Dios quiere ser, Dios se da a conocer y Él quiere que tú lo conozcas como Él quiere que lo conozcas, no como yo te platico que es. Pero de ahí viene el hecho de que tú conozcas su palabra, que la leas y que lo busques. Porque la única manera en la que Él se revela es por medio de su palabra. Y una vez que tú la lees, el Espíritu Santo toma esa palabra y te va mostrando quién es Dios. No hay otra forma. Y eso es adoración. Continuemos, por favor. David Ramírez, el siguiente versículo, el siguiente párrafo. Los siguientes dos párrafos. En consecuencia, es importante comprender que nadie puede trazar su propio patrón de adoración o adorar a Dios como le apetezca. Aquí el El placer 7. pertenece. Eh, mm, sí, ya. Me acuerdo. Este engaño destruye la vida de multitud de personas en cada generación. Una trampa favorita del diablo, un recurso favorito de los poetas inconversos, es sugerir que podemos adorar a Dios como nos apetezca y dependiendo de nuestro capricho, y que mientras seamos sinceros todo estará bien. La falacia contenida en esta creencia es el hecho de que la experiencia religiosa es posible aparte de Cristo y de la redención. Es totalmente plausible tener una experiencia religiosa auténtica y no ser cristiano, yendo de camino hacia un infierno eterno. Eso es algo que sucede constantemente por todo el mundo. Ok. Aquí voy a acabar con esto y les voy a dejar una pregunta y con esto vamos a terminar. ¿Es posible que alguien que no es cristiano pueda experimentar o tener o generar expresiones de adoración? Repito, ¿es posible que alguien que no es cristiano, mejor dicho, que alguien que no es salvo, pueda manifestar expresiones de adoración? No, bueno, yo ¿Quién dijo John? Sí, Clau. sí. no puede. Se la puede expresar a las estatuas, a lo que él cree o lo que sea, pero si no es nacido de nuevo y no es hacia Dios, al único Dios, no lo puede hacer. Entonces, alguien que no es nacido de nuevo no puede tener una experiencia religiosa auténtica. Sí lo puede hacer, pero equivocadamente. Exacto, entonces sí puede. Alguien que no es hijo de Dios sí puede tener de hecho ahí lo dice el escritor, puede tener una experiencia religiosa auténtica y no ser cristiano. Uh-huh. Ese es el problema, muchachos y hermanos. Y más hoy en las iglesias que se está poniendo, bueno, ya tiene años poniéndose de moda la adoración. Yo no estoy en contra de eso, pero muchas veces se le anima a la gente a adorar, pero no se le anima a la gente a buscar a Cristo por salvación. Hoy mucha gente adora a Dios sin ser consciente que si Jesús no lo hubiera salvado, ellos irían al infierno. Y ahí es donde también tenemos que tener cuidado. Adorar no solo son emociones y sentimientos. Sí, dentro de de la adoración pasa, hay emociones, hay sentimientos y que el Señor nos regala y son hermosos, pero también hay gente a la que no es creyente y tiene una experiencia porque el ambiente se tornó en ese momento así, pero eso no significa que verdaderamente adoró al Señor. Uno de los versículos bíblicos que llega a mi mente que me hace pensar en esto, en que alguien puede tener ciertas experiencias espirituales, pero no ser hijo de Dios, es cuando llegan delante de Jesús en los últimos tiempos, no, perdón, cuando llegan delante de Jesús y dicen que en tu nombre, sí, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, ¿y qué les dijo Jesús? No los Apártense conozco. de mí, yo no los conozco. Sí, claro, mi nombre tiene poder, pero yo no los conozco. Entonces, esto es importante en la adoración. Hay otro pasaje en Hebreos donde dice que hay unos que gustaron del don celestial, que participaron en cosas gloriosas,
pero que no fueron salvos. Muchachos, generación de cristal, millennials y los hermanos de la prehistoria. Ah, no es cierto. Generación Z. A ver, ¿cómo? No, es que no sé cómo se llaman las generaciones. Ayúdenme, por favor, Nancy. Nosotros somos la generación Z. No te hagas, Elías, ahora Somos nos la complejos generación a todos. Z. Yo soy de los millennials, pero bueno, el Sí, punto aquí, claro, yo también. No, tú el no, punto aquí es, Sí, generación Z. el punto aquí es, Generación X, Z. ¿no? muchachos, hermanos, el punto aquí es, ya generación Z, escúchame, el punto aquí es, sí, y es muy importante, no se trata siempre de sentir, no se trata de sentir, se trata de conocer a Dios, y eso solamente es posible por medio de Cristo. Y ustedes y yo podemos tener experiencias maravillosas. Hay gente que ha sido sanada por el Señor, por el poder del Señor Jesucristo, y nunca le dieron la gloria. Y llega a mi mente la historia de 10 leprosos. ¿Se acuerdan la historia de 10 leprosos? El Señor sanó a los 10, ¿y cuántos regresaron a darle la gloria? Solo uno fue con él. Solo uno Solo regresó. Uno uno, regresó. solo uno regresó. Ujú. Entonces, claro, el Señor en su bondad, en su misericordia, en su piedad, Él puede permitir que ciertas cosas nos beneficien. Alguien puede ser sanado por Dios porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y una buena dádiva es la sanidad. Que Dios sane a alguien es una buena dádiva. Dios permite la sanidad, pero eso no significa que esa persona ha alcanzado salvación. Hoy hay muchas congregaciones que pueden enfocarse en los milagros y en cosas maravillosas, pero se olvidan que fueron creados para la eternidad y que algún día todos darán cuentas delante de Dios y que si no tenemos un abogado, esas cuentas no las vamos a poder librar. Dios está más interesado por eso en que lo conozcamos, al momento de que tú y yo lo conocemos. Por ejemplo, sabemos que Dios odia el pecado, ¿verdad? Sabemos que Dios es justo y es un Dios que tiene ira hacia el pecado. Es un tema que a veces no nos gusta. ¿Por qué Dios tiene ira al pecado? ¿Por qué? A veces nos puede generar un poco de conflicto. Pero hoy quiero que lo vean de otra manera. Gloria a Dios que tiene ira hacia el pecado. Dios odia tanto el pecado que las personas que Él ha salvado, cuando mueren con Él, eso no va a existir. Jamás. Jamás en la eternidad va a existir el pecado. Y entonces es ahí donde ustedes y yo podemos decir, qué bueno que odias el pecado, porque eso nos asegura que si lo odias no lo quieres y que nos vas a limpiar por completo. Fíjense, el hecho de que Dios odie el pecado a ti y a mí nos asegura de que Él nos va a limpiar de pecado en primera instancia. Y en segunda instancia, nos asegura de que donde Él nos prometió que vamos a estar, no va a haber pecado y ya no vamos a batallar con lo que hoy batallamos. Entonces, podemos ver que entonces su ira, no sé, pero quiero que cambien un poquito a veces el aspecto de ira de Dios, no para asustarme, sino para decir, qué bueno, o sea, qué bueno que lo odias porque eso ya no va a existir. Definitivamente no lo vas a querer, no le vas a dar ni la milésima oportunidad, ni la nano oportunidad de que esté ahí. La nano oportunidad creo que es lo más pequeño que existe, no sé si ya existe otra medida más pequeña, pero es la medida más pequeña que yo supe hasta la última vez, ¿no? Ya no va a existir eso, hermanos. Entonces, concluyo con esto. Para nosotros lo natural no es, solo concluyo cerrando todo lo que vimos. Para nosotros lo natural, por el pecado, lo natural para nosotros no es adorar. Por el pecado, lo natural para nosotros es el pecado. Aunque no nos guste, pero así es. Y ejemplos sencillos los puse, ¿no? Cuando tu mamá te habla a la puerta, no reaccionas con alegría, sino dices, ¡ay, otra vez! Bueno, ahí tú te vas a dar cuenta que lo natural para ti es el pecado. Si lo primero que revisas al despertar es el celular en lugar de buscar al Señor,
te vas a dar cuenta que lo natural es el pecado. Pero si a lo mejor tú me dices, yo no reviso el celular, pero en lo primero que piensas al despertar, te puede declarar qué es lo más importante para ti. Si en lo primero que tú piensas al despertar es la tarea, la escuela, esto, te vas a dar cuenta que para ti lo más natural es el pecado. Y no, si tu primer pensamiento no está en Dios, entonces tenemos que rogar. Y nos pasa a todos, ¿eh? No hay nadie, lo dudo, que haya alguien en el mundo que todos los días su primer pensamiento sea Dios. No, tal vez un día sí puede serlo, y tal vez 2 días sí, pero el tercero no va a suceder. Pero nuestro deber es buscarlo, pedirle al Señor, Señor, vuélvete a nosotros. Y las oraciones que les decía, enséñame a adorarte como quieres ser adorado, enséñame a conocerte como quieres ser conocido. Esas son muy buenas oraciones. Enséñame, Señor, a adorarte como tú quieres ser adorado, a conocerte como tú quieres ser conocido. Que el pecado no sea natural en mi vida, Señor. Límpiame de ver el pecado como algo natural. Quita la necedad de mi corazón. Al final de cuentas, si queremos de verdad adorar a Dios, tenemos que caminar por ese camino estrecho. No hay otra manera. Es por ese camino estrecho que Él mismo ha diseñado. Estrecho, pero muy seguro, definitivamente. Vamos a orar, porque ya son las 10:10 y no quiero tomarles más tiempo. No sé, quisiera decirles que hicieran preguntas, pero ya está. Así es de que vamos a orar. ¿Sale? Elías, Mande. si quieres puedes tomar otros minutos, si es, o sea, haz las preguntas si consideras necesario, hazlas. No cerremos también por la parte del horario. Sé que lo habíamos comentado, pero hazlas. No, más bien yo, si ustedes tienen alguna pregunta, para alguna pregunta concreta, para no, yo sé que tienen que dormir y está bien. Yo la verdad es que a mí me gusta, me gusta, me puedo ir y leer y leer y leer, pero eso es a mí, pues. Pero ustedes más bien, no sé si tienen alguna pregunta. Y algo que sí me gustaría preguntar, Generación de Cristal, es cómo se han sentido, qué les ha parecido y si les ha beneficiado o no lo poco que hemos ido leyendo o aprendiendo y cómo lo han llevado a la práctica, sobre todo, cómo lo han llevado a la práctica en, pues en todo, porque al final de cuentas la adoración no solamente es ir el domingo a tocar, ¿no? Entonces me gustaría saber eso, no sé a quién le gustaría compartir su experiencia, sí, pues su experiencia, si le ha sido de beneficio, lo que le ha dejado, lo que le ha hecho pensar. Y me gustaría empezar con la Generación de Cristal, con Daniel Vega, no sé si está Maday por ahí, con Emanuel, con Anel, con Eri, con David, con UMB, no sé quién es UMB. Es Samuel. Ah, con Samuel. Daniel, ¿qué te ha dejado el estudio? Daniel Vega. Este, pues para mí me ha dejado el estudio que, este, como decíamos hace rato, ¿no? Que el pecado no debe de ser normal cada día en nuestra vida. Levantarnos y lo que hacemos, que, que podamos ver que el pecado es en nuestras vidas y cómo no debe de ser normal y cómo cada día pues decirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo es su camino, ¿no? Cómo Él debe de guiarnos
El pecado no debe de ser algo normal. Ok, gracias. David Ramírez, para ti. Pues eh, eh, depender más de Dios, o sea, no estar más en oración y como decía Dani, ¿no? Ya no ver muchas veces que esas las actitudes que tenemos pues no son, no, o sea, son que ver ya el pecado o ver o analizar en muchas cuestiones las actividades que tenemos como algo que no es natural para la adoración de Dios. Sería eso. Ok. ¿Quién más anda por ahí que no veo? Anel, para ti, Anel. ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchas. Pues a mí me gusta algo que dijiste que no lo había escuchado como en algún maestro o en algún otro estudio, el amar la ira de Dios, porque si yo estoy haciendo lo correcto o si yo estoy obedeciendo a Dios o así, pues claro que voy a querer que Dios haga justicia por algo que a mí me pasa o cualquier cosa que yo esté haciendo bien, ¿no? O sea, eso me gusta mucho. Ok, nada más que la ira de Dios, bueno, sí, sí, qué bueno que te agradó, solo quiero ser claro. La ira de Dios no tiene que ver con lo que nosotros queremos, sino con lo que Él ha diseñado que sea. Por ejemplo, si Él odia el pecado, Ujú. este, si odia la mentira, si odia el engaño y todo eso, nosotros, a nosotros la ira de Dios, en lugar de ver, en lugar de generarnos temor, nos tiene que generar alegría y esperanza y la certeza de que si es algo que Él odia, para empezar en el lugar donde, en la Nueva Jerusalén, en la nueva ciudad celestial, donde Él les ha prometido estar a los que han creído en Él y confiado en Él, sabemos que eso no va a existir. Y entonces, pero aquí en la tierra va a seguir existiendo, ¿no? Por eso lo digo porque comentabas, bueno, si algo que me pasa, Dios va a hacer justicia, tal vez en ocasiones nos va a tocar vivir muchas injusticias, muchachos, ¿sí? En ocasiones nos va a tocar ser parte o víctimas de ciertas injusticias. Quiero también aclarar, no quiere decir que vamos a andar sufriendo toda la vida, no. Si nos pasan injusticias, nos pueden pasar injusticias por nosotros no ser precavidos. Y es donde necesitamos también sabiduría, ¿sí? Necesitamos sabiduría y eso lo hacemos pidiendo y teniendo comunión al Señor. Dice la Biblia que si alguien tiene falta de sabiduría, se la pida al Señor. Entonces, si podemos sufrir consecuencias de algo es por no ser sabios. Ahorita que escucho a Anel y bueno, me llegan pensamientos, ¿no? Si a lo mejor, este, yo voy a poner un ejemplo de algo que tal vez esté viviendo ahorita, ¿no? Ahorita los muchachos ya rápido, quieren tener familia, ni se casan, ni compran casas, se van y viven con los papás, y luego se pelean y todo un rollo. Entonces, aquí es donde viene la parte de la sabiduría. Bueno, si tú no querías irte a vivir con tus papás, y si tú no querías tener familia, y de pilón va al templo, ¿no? Van al templo. Entonces, pero, y después, Señor, pero ¿por qué me pasa todo esto? Bueno, es que te pasa porque no fuiste sabio. Porque no fuiste sabio, porque no pediste sabiduría y no te esperaste a tus tiempos y te adelantaste a vivir lo que no te tocaba vivir en ese momento. Entonces, por eso lo pongo, o sea, no, yo no puedo decir, es que Dios va a quitarme este problema porque a mí me aflige. No, no, no. Hay consecuencias que tenemos que vivir porque van a ser el resultado de nuestras malas decisiones y Dios nos va a dejar sufrir nuestras consecuencias. Dios no es un abuelito buena onda que, véngase mi hijo, pobrecito, ¿sí? No es solapador. Tampoco significa que Dios te está con un palo esperando a ver a qué horas te vas a caer, no. Pero Dios en su justicia y su sabiduría congruente, ¿sí?
Él va a dejar que actúes. Sin embargo, dice Deuteronomio, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, yo pongo delante de ti la muerte y la vida. Yo te digo, dice el Señor, elige la vida y elige la bendición, pero tú sabrás qué es lo que quieres elegir. Entonces a nosotros como sus hijos el Señor nos dice, aquí está esto, tú elige. Ahora, si no sabemos elegir, tenemos que pedir sabiduría al Señor. Y reitero, esto lo estoy diciendo porque si pasamos consecuencias o cosas que no queremos vivir, que nos causan dolor, en ocasiones van a ser por nuestra decisión. En otras ocasiones, las cosas que nos causan dolor pueden ser o situaciones ajenas a nosotros. Por ejemplo, nuestros padres, por sus decisiones, nos pueden generar dolor. También eso puede pasar. ¿Sí? Un muchacho o una muchacha, si nosotros lo permitimos, si abrimos nuestro corazón, nos puede generar dolor. Entonces, pero eso es algo que viene de nuestra consecuencia. Pero si en cuestión de nuestros padres, muchas veces no viene de nuestra consecuencia. Ellos toman una decisión, hacen algo y nos generan dolor. Pero si yo conozco al Señor, yo en oración puedo pedirle al Señor, sáname. Yo espero algún día poderlos ver y poder tener esta plática más íntima. Pero yo tuve una situación muy fuerte con mi padre hace muchos años y fue un dolor de años. Yo cada vez que platicaba la situación que yo viví con él era llorar, pero llorar y me dolía mucho el corazón. Yo sentía un dolor y un vacío enorme. Eh, en algún momento de mi vida leyendo la Biblia dije, bueno, si tú eres un Dios, dice la Biblia que tú eres un Dios que sana, esto me duele, yo no lo generé, Él lo hizo, pero tu palabra me enseña que tú sanas. Yo empecé a orar, sáname. Pero yo no solo quiero conocerte como un Dios lejano, yo quiero conocerte cercano a mí y quiero conocerte como un padre. Yo muchas veces, me apagó mi teléfono. Te vemos, ¿eh?